Bueno, seguimos con el punto 4. Supongamos que yo le dé el elemento lambda y les diga que está en el grupo 3b o 3 en el cuarto periodo. Y ustedes me tendrían que averiguar los que les piden el 4, que es cuántos niveles y cuántos electrones en los últimos niveles tiene un átomo ubicado en el grupo, grupo 6b, pero yo le puse 3b, y en el cuarto periodo. Bien, niveles, muy fácil. Está en el cuarto periodo, va a tener 4 niveles de energía. Perfecto. Ahora, me dice que le dé la cantidad de electrones en los dos últimos niveles. Bien, si fuese el último nivel, podría llegar a deducirlo, pero ya un nivel más abajo no, así que voy a tener que hacer la distribución de electrones por nivel. Entonces ahora sí voy a tener que indicar qué elemento es. Bueno, ¿cómo logro eso? Bueno, voy a la tabla periódica y me fijo de qué elemento se trata. ¿Está bien? 3b, cuarto periodo, es el escandio. ¿Está bien? O sea que elemento es elemento escandio. Y hacemos la distribución electrónica. Acuérdense que tiene número Z igual a 21. ¿Está bien? Bien. 1, S2, 2, S2, 2, P6, 3, S2, 3, P6, 4, S2, 2 y 2, 4 y 6, 10, 12, 18, 20, 3, D1. Y ahí tenemos los 21. ¿Está bien? Bien, ahora tenemos que obtener cuántos electrones tiene en los dos últimos niveles. Bien. En los últimos niveles va a ser nivel 3 y nivel 4. Tengan en cuenta que es un elemento del periodo 4. O sea que el último nivel va a estar en 4. Y el anterior al 3 va a ser el nivel 3. O sea que es obvio que los dos últimos niveles van a ser 3 y 4. Bien. O sea que entre este nivel y este nivel voy a sumar todos los electrones para indicar cuántos electrones tiene el nivel 3. 6 y 2, 8 y 1, 9. O sea que 9 electrones. Y en el nivel 4 tiene 2 electrones. ¿Está bien? O sea que los dos últimos niveles, bueno, en el nivel 3 tiene 9 electrones. Y en el nivel 4 tiene 2 electrones. Bien, y eso fue lo que me pedía, ¿no? Tiene 4 niveles de energía y estos son los electrones que tienen cada uno de sus últimos niveles. Perfecto. Y eso es solamente lo que hay que hacer en ese problema. Ahora bien, tenemos el punto 5. Y acá tenemos una tabla periódica que tiene solamente símbolos de algunos elementos y no tiene nada más, no tiene ni grupo, ni periodo, ni nada. Es como si fuese una tabla muda a la que le han puesto algunos elementos.
¿Y qué hay que hacer? Bueno, a partir de la siguiente figura responde. Vamos a la página que sigue. ¿Cuáles de estos elementos pertenecen a un mismo grupo? Bueno, entonces ¿qué se tienen que fijar? Se tienen que fijar en los grupos. Acuérdense que los grupos son las columnas. Cada columna es un grupo. Este sería el grupo número 1 o 1A y hasta el 18, que es este, ¿no? Ustedes tienen que ver, por ejemplo, cuántos elementos hay en cada grupo. Por ejemplo, cuántos elementos están en un mismo grupo, ¿no? ¿Cuáles de estos elementos pertenecen a un mismo grupo? Perfecto. ¿Cómo lo indicamos? Lo indicamos de esta manera. Ponemos 5. Arrancamos desde la izquierda. Bueno, hidrógeno, sodio y potasio. Hidrógeno, sodio y potasio pertenecen a un mismo grupo. No les preguntan qué grupo tiene que ser, así que con que pongan que pertenece a un mismo grupo es suficiente. El grupo sería el grupo número 1, ¿no? Porque está a la izquierda. Y así lo van haciendo con cada uno de los elementos. Si ven que hay elementos que están en un mismo grupo, le dicen, bueno, están en un mismo grupo. Perfecto. Bueno, así analizan toda la tabla. Yo se los hice un ejemplo como para que vean cómo se hace. Pero bueno, hay más elementos que justamente caen en un mismo grupo. Son como pequeños grupos de elementos que caen en un mismo grupo. Perfecto. Lo otro que tienen que hacer es cuáles de estos elementos pertenecen a un mismo periodo. Acuérdense que los periodos son las filas y no necesariamente tienen que ser filas que estén continuas, porque fíjense que acá también tienen una fila. Y tengo un elemento en una punta y un elemento en otra. Bueno, y ahí tenemos justamente el primer ejemplo. Esta primera fila, que justamente es el periodo 1, tenemos justamente ahí dos elementos. ¿Está bien? O sea que hidrógeno y helio pertenecen a un mismo periodo. ¿Está bien? Perfecto. Ahí les doy un ejemplo y así se van fijando en qué casos hay elementos que caen justo en un mismo periodo. En este caso es el periodo 1. Si quieren indicar el periodo, perfecto, pero no es algo que justamente les pide específicamente. ¿Está bien? C. ¿Cuáles son gases nobles, cuáles son halógenos y cuáles metales alcalinos? Bueno, fíjense que en el texto yo les en una parte del texto, si lo leen completo van a ver que en una parte yo les menciono que ciertos grupos, además de nombrar a los grupos por números arábigos, ¿está bien? Del 1 al 18, además de nombrarlos con números romanos y una letra, algunos grupos tienen nombres específicos. Por ejemplo, gases inertes o gases nobles, cualquiera de los términos está bien, halógenos, ¿no? Y acá hay dos grupos que también tienen nombres particulares, que son metales alcalinos. Todo este grupo son metales alcalinos y todo este grupo son metales alcalinos térreos. ¿Está bien? Hay otros grupos que tienen nombre, pero bueno, por una cuestión de... Es decir, los más característicos son esos 4 grupos que yo les mencioné recién. Pero bueno, hay otros grupos que también tienen nombres particulares, pero son menos conocidos como para ponerlos en una tabla, ¿no? Entonces
Entonces lo que tienen que indicar es qué elementos caen en esos grupos, ¿no? Cuáles elementos caen en gases nobles, cuáles caen en halógenos y cuáles caen en metales alcalinos térreos, ¿no? No, perdón, metales alcalinos, ¿no? Que sería el grupo número 1. Y eso es lo que tienen que indicar, ¿está bien? Lo otro es, en condiciones normales, cuáles son líquidos, cuáles sólidos y cuáles gases. Bueno, el estado de agregación de los elementos en condiciones normales de temperatura de presión lo tienen si están usando la tabla de AMI Books, lo van a tener acá, en este lugar. Ahí les indica con distintos colores cuáles son gases, cuáles son líquidos y cuáles son sólidos, ¿no? Las letras, es decir, los símbolos que están en mayúscula, cuando aparezcan en verde indican que los elementos son gases, los que aparecen en azul indican que son líquidos y los que aparecen en negro indican que son sólidos. La gran mayoría de los elementos, fíjense, aparecen en negro y algunos ahí van a ver que aparecen en otro color, fíjense bien. Perfecto. En E, bueno, ¿cuáles son metales? En la teoría yo les puse en un lado, bueno, acá está en gris, pero si lo ven en la tabla que tienen ustedes en sus archivos van a ver los colores. La tabla, una de las formas de clasificar los elementos de la tabla es clasificarlos según sean metales, según sean no metales y según sean gases nobles. ¿Dónde estaría el punto de división? Bueno, entre el boro y el aluminio, acá arranca el punto de división entre metales y no metales, o metales y metaloides, ¿no? Porque también en algunas tablas aparece la diferenciación de metaloides. Pero si vamos a la diferencia gruesa entre metales y no metales, bueno, entre el boro y el aluminio arrancaría la línea divisoria y es como una escalera, ¿no? Que baja así, recortadamente, hasta la división entre el astato y el polonio, ¿no? Es como si fuese una línea escalera en escalera diagonal. ¿Sí? Todo lo que está de esa línea divisoria a la izquierda son metales, excepto el hidrógeno, que ven que acá lo tienen separado. El hidrógeno sería un no metal, vamos a decir que es un no metal, porque incluso ahora hay una nueva discusión con respecto a eso, pero es un no metal. ¿También? Metal no es, pero así que lo vamos a incluir entre los no metales. Y los otros no metales van a estar de esta línea diagonal divisoria hacia la derecha hasta el grupo 18, que esos serían los gases nobles o inertes, ¿no? Esos no son no metales, son gases nobles o inertes. O sea que este sería el otro límite, ¿no? Esta raya que divide los gases nobles, el que divide el grupo 18 del grupo 17 sería la línea divisoria en la cual dominan los no metales. ¿Está bien? Estos dos, iba a decir periodo, pero no son periodos, son dos grupos de elementos, ¿no? Que son los actínidos y los lantánidos, son también metales, ¿no? Son metales de transición interna, se llama. Y en general se desprenderían de estos sectores y se los pone separadamente para que la tabla no sea tan larga y por ahí, digamos, sea complicado el manejo. Así que por ese motivo es como que se los saca a estos lugares y se los pone acá separadamente. Si no, tendrían que ir acá y la tabla se extendería para aquel lado. Bien, o sea que los metales los van a encontrar, es decir, todos los elementos que están en la figurita que caigan en este sector, entre esta línea divisoria hasta
este límite izquierdo, excepto el hidrógeno, van a ser metales.